Buenos días. La predicación de la palabra de Dios. Vamos a abrir, por favor, nuestras Biblias en el libro de Mateo, capítulo 10, versículos del 5 hasta el versículo 7. Yo lo voy a leer y ustedes me siguen, por favor, ahí en sus casitas. Vamos a leerlo. Dice así. Dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Bueno, hermanos, en esta mañana quisiera hablar algo acerca de las instrucciones que Jesús, es Dios, ¿verdad? Pero que Jesús dio a sus discípulos. Y miren, hermanos, tomando en cuenta el contexto aquí de lo que las instrucciones que el Señor Jesús le dio a sus discípulos, podemos ver, por ejemplo, ahí el versículo 5 dice: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis. Algo que pudiera parecer contradictorio, ¿verdad? Algo que pudiera ser como que, caray, entonces Dios hace acepción de personas, Jesús hizo acepción de personas. Pues no, nada más equivocado. Simplemente es una cuestión en cuanto a una prioridad o a un enfoque temporal que en ese momento nuestro Señor Jesucristo tenía que tomar en cuenta. Ciertas, vamos a llamarlo dispensación, podríamos llamar, ¿verdad? En cuanto a esa dispensación, en cuanto Dios pues tenía trato con el pueblo de la casa de Israel. Y bueno, quisiera hablar algo de esto, hermanos, a ciertas instrucciones que nuestro Señor Jesucristo dio a sus discípulos. Quisiera tomarlo ahora a nuestros tiempos, a nuestro contexto, con todo lo que está pasando, y pues pudiéramos nosotros aprender mucho de lo que Dios quiere, ¿verdad?, acerca de su obra. Vamos a orar, vamos a pedir a Dios en este tiempo que nos enseñe ciertas instrucciones que nosotros cabe recalcar o cabe recordar, que nunca está por demás volver a recordar si es que ya lo sabemos con perfección. Pero vamos a orar todos, vamos a pedir a Dios que nos enseñe en esta hora. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias en esta hora. Gracias, Señor, porque podemos nosotros abrir tu palabra, Señor, y podemos en ella encontrar, Señor, todo lo que nosotros necesitamos saber, Señor, para poder obedecer a tu evangelio, a tu palabra, Señor, aún en tiempos, Señor, difíciles, aún en tiempos en que pues pareciera, Señor, que pudiéramos nosotros caer, Señor, en algo, Señor, que podría contradecir tu palabra, pero sin embargo podemos nosotros encontrar, Señor, toda esa sabiduría que necesitamos para poder llevar a cabo tu obra. Todo te lo suplicamos y te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a ver, hermanos, la primera cosa. Vamos a ir rápidamente, ¿verdad?, a el primer punto. Yo le titulé a esta enseñanza instrucciones a los discípulos, ¿verdad? La primera cosa que nosotros debemos de tener en claro, hermanos, es la prioridad. Miren ahí lo que decíamos, versículo 5 dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis. Bueno, nuestro Señor Jesucristo, hermanos, tenía un objetivo bien claro, tenía bien claro cuál era la prioridad, y la prioridad es bien clara. Ahí dice que las instrucciones que les dio a sus discípulos fue precisamente, dice, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis. Nosotros, hermanos, pudiéramos pensar que nuestro Señor Jesucristo hizo acepción de personas, pero nada más equivocado. Miren, es más, déjenme decirle, hermanos, que ahí en Mateo 8, vamos rápidamente a Mateo 8, nuestro Señor Jesucristo había ya predicado a personas gentiles. 8:5 al 13 dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. Versículo 6, y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Versículo 7, y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Versículo 8, respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Bueno, sabemos que es la historia del centurión. Ustedes saben que el centurión era una persona gentil, era un romano, hermanos, era una persona totalmente ajeno a la casa de Israel.
Hermanos, pudiéramos nosotros pensar, ¿verdad? ¿Por qué, bueno, cuál realmente, o por qué, ¿verdad? Este Señor Jesucristo dijo eso. Es más, hermanos, déjenme decirle que más adelante nuestro Señor Jesucristo predicaría incluso, ahí después estamos en Mateo 10, vamos a Mateo capítulo 15, vamos rápidamente a Mateo capítulo 15, versículo 21 al 28, dice así, yo lo leo, dice, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, versículo 22, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba, diciéndole, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Bueno, sabemos, hermanos, el caso de la mujer sirofenicia, era una mujer, hermanos, totalmente ajena, es más, una mujer, hermanos, muy pagana, ¿verdad? Bueno, yo viendo con mis alumnos, les doy clases de historia, y me quedo sorprendido, hermanos, porque la gran cantidad de dioses que tenían ahí esta región les conoce como los fenicios, a esta cultura se le conoce como los fenicios y déjenme decirle, hermanos, que tenían como dios a Dagón, tenían como deidad a Moloch, a Quemos y todas esas deidades cananeas que nuestro Señor Jesucristo había prohibido, bueno, Dios, Jesucristo es Dios, ¿verdad? Pero en el Antiguo Testamento Jehová Dios había prohibido a su pueblo. Y hermanos, era totalmente una mujer ajena, ¿verdad? Y es más, se desvió de su camino, totalmente, una región totalmente, sumamente apartada. Es la costa, hermanos, del mar Mediterráneo. Es como si nosotros tuviéramos, por ejemplo, un objetivo, ¿no? Nos dijeran, ¿sabes qué? Vete a la Ciudad de México y le diéramos por Acapulco, ¿verdad? En lugar de irnos directamente a tomar la carretera México-Acapulco, tuviéramos que bordear, irnos primeramente a Acapulco, ¿verdad? Y después bordear toda la costa, yéndonos por allá por Michoacán, rodeamos a Paso Morelia y todavía damos la vueltota, ¿verdad? Hasta llegar a la Ciudad de México, más o menos así. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo, hermanos, predicó no solamente a los judíos, predicó también a los gentiles. Pero hermanos, Él tenía un propósito bien claro, era precisamente la casa de Israel. Hermanos, nosotros estamos viviendo tiempos, es cierto, estamos viviendo tiempos difíciles, y nosotros debemos de recordar, se nos ha dicho, ¿verdad? Aquí se nos ha predicado nuestro pastor, se nos ha dicho, hermanos, en este tiempo sabemos que no podemos predicar como lo hacíamos antes, no podemos, pues tenemos ciertas restricciones, claro, son temporales, hermanos. Tenemos que dar prioridad, por ejemplo, a todos tenemos hermanos, bueno, al menos eso espero, ¿verdad? Que usted tenga a sus ovejas, ¿verdad? Tenga sus propios convertidos, tenga sus propios prospectos, tenga sus propios visitantes. Y, hermanos, hay una prioridad en este momento, esa prioridad es precisamente la casa de Dios, en este caso sería, ¿verdad?, la iglesia Betel, ¿verdad? Tenemos que tener nosotros, hermanos, hay prioridades en este momento y desde luego son temporales, hermanos. Mire, nuestro Señor Jesucristo, vamos a ver Hechos, vamos a ver el libro de Hechos capítulo 1, vamos a ver el libro de Hechos capítulo 1, versículo 8. Después, hermanos, miren lo que nuestro Señor Jesucristo, una vez que hubo tratado, hermanos, con Hechos 1:8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último, dice, de la tierra. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo no solamente se limitó al pueblo de Israel, sino después, cuando fue el tiempo adecuado, hermanos, fue cuando entonces Él sí envió, ¿verdad?, ahora a predicar a toda. Hermanos, ya va a haber tiempo para predicar a todo el mundo, hermanos. No estamos diciendo, no estamos ordenando algo, hermanos, que sea en contra de las Escrituras. Ahorita vamos a ver algo, hermanos, por eso son instrucciones a los discípulos, hermanos. La primera cosa que tenemos que entender cuál es el énfasis o el propósito, desde luego temporal, como nuestro Señor Jesucristo lo tuvo, ¿verdad?, en su momento, en su tiempo, ¿verdad? Hay que saber discernir la razón por la cual, era porque tenía un trato principal con la casa de Israel, ¿verdad? Y después, sí, es cierto, después cuando el pueblo de Israel le rechaza, entonces, pues el evangelio pasa a ser predicado, ¿verdad? La orden es a predicar a todo el mundo. Entonces, hermanos, la primera cosa tenemos que tener bien claro, hermanos. Ahora, como veíamos, hermanos, si por ahí se le atraviesa, visitando a sus prospectos, a sus ovejas, pues, y bueno, a todos sus familiares, por ahí se le atraviesa a alguien, ¿verdad?, y que no es salvo, que sabe usted que nunca ha hablado, que nunca ha escuchado del evangelio, o por si va usted hacia un lugar, hacia su trabajo, hacia su
en el Walmart, en el taxi, en cualquier lugar, hermanos, usted debe de predicar. Por eso Jesucristo lo hizo, o sea, Jesucristo no se detuvo. Hermanos, tenemos esa encomienda, no es porque definitivamente se olvidara de los gentiles, no, Él siempre predicó. Pero repito, tenemos que tener bien en claro, hermanos, en este momento, por causa circunstancial, cuál es el objetivo, hermanos, y en este caso podríamos decir, ¿verdad?, que el objetivo es precisamente pues la casa, ¿verdad?, de Dios. Vamos a ver el segundo punto, hermanos, vamos a ver la segunda cosa, y va ligado con lo que estamos hablando, con causas temporales, causas circunstanciales. Vamos a ver, hermanos, número 2, lo vemos ahí más adelante, hermanos, en el versículo 16, miren que dice Mateo 10:16, dice, he aquí, dice, yo os envío como a ovejas en medio de lobos, dice, sed pues, dice, prudentes como serpientes y sencillos como palomas. La segunda cosa, hermanos, que nosotros debemos de tener en cuenta, hermanos, es que debemos de ser prudentes, hermanos, al predicar el evangelio. Debemos de tener, ser sabios, hermanos, para nosotros predicar el evangelio. ¿Cómo lo hacemos, verdad? ¿En qué condiciones? Hermanos, Dios, fíjese, en ese momento nuestro Señor Jesucristo le estaba diciendo a sus discípulos, bueno, dice, fíjense lo que yo les digo, y aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Miren, nuestro Señor Jesucristo estaba consciente de lo que Él estaba ordenando y nunca mandó a sus discípulos a predicar porque, vayan ustedes, ¿verdad? Yo aquí me quedo sentado, no haciendo nada, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo estaba consciente del peligro, de la problemática, de todo el contexto que envolvía, ¿verdad?, el predicar. Hermanos, no era solamente, ¿verdad?, ir a predicar y no me importa, ¿verdad?, lo que no. Y dice, ser prudentes. Bueno, quiero hablar algo acerca de la prudencia o de la sabiduría de las serpientes. Miren, hermanos, en muchas culturas antiguas la serpiente era un símbolo de sabiduría. Las serpientes tienen una percepción muy aguda y astuta. Cuando emplean su lengua, hermanos, ellos, hermanos, ¿saben una cosa, hermanos? No crean que las serpientes son como los perros, ¿verdad? Si ustedes ven a un perro y luego se te avienta, ¿verdad? Un perro que hasta los perros hay callejeros, luego ven que pasas por su territorio y se te avientan, ¿verdad? Y a morderte. Las serpientes no son así. Las serpientes simplemente, ellas se defienden, ellas cuando ven, usan por ejemplo, atacan al hombre o atacan a ciertos enemigos, ciertos depredadores, solo para defenderse, solamente lo hacen como último recurso. Y algo que hacen ellos, hermanos, agarran pues su lengua, ellos tienen su lengua, ustedes saben que son bífidos, animales que sacan su lengua y está bifurcada, está dividida en dos, pero esa lengua que ellos sacan, ¿verdad?, es precisamente para detectar el peligro. Ellas precisamente con esa lengua que tienen recogen las partículas de polvo. Ellos sacan su lengua precisamente para percibir las partículas de polvo y si ellas ven peligro, hermanos, lo que hacen ellas es huir, ya sea prepararse para huir o prepararse para atacar. Ellas según ven, ¿verdad? Ahora sí dicen por ahí que si la van a hacer, pues ellos adelante se tienen que defender, pero ellos si ven el peligro que es inminente y saben que no es sabio, ellas huyen, ellas corren. Por eso es que cuando un humano ve a la culebra, ven primero que corre la culebra y después sale corriendo el hombre, ¿verdad? Así somos, ¿verdad?, cuando vemos una serpiente, pero realmente, hermanos, es porque la serpiente es astuta, es sabia, ¿verdad? Entonces, hermanos, la serpiente huye rápidamente por eso, porque ella ve el peligro inminente. Nosotros, hermanos, debemos de tener esa habilidad, debemos de ser avisados. La palabra de Dios en Proverbios 22:3, no vaya, dice, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan, dice, y reciben el daño. Hermanos, nosotros en este tiempo tenemos que ser sabios, muy sabios para predicar el evangelio, ¿verdad? Yo sé, ¿verdad?, que actualmente mucha gente, ¿verdad? Yo sé que todo lo que está pasando, hay muchas personas que no creen, ¿verdad? No, pues es que es del gobierno y esto del otro. Yo sé, hermanos, yo también, ¿verdad?, he visto tanto a los que no creen lo que está pasando y se respeta, hermanos, pero hermanos, hay gente, hermanos, que está, ahora sí que dicen está paniqueada, está temerosa, hermanos. Nosotros no podemos ir, ¿verdad? Sí, me vale gorro y tiro mi cubrebocas y está ahí, ¿verdad? Hasta estoy ahí estornudando enfrente de ella, hermano. No, eso no es sabio, hermanos. Debemos ir, es cierto, hermanos. Sabemos que Dios nos protege, sabemos que Dios está con nosotros, hermanos, pero debemos hacer usando, vamos a decirlo, hay un mandato, hermanos, hay una
se llama deferencia. Hay algo, hermanos, que debemos delimitar nuestra libertad. Yo sé que usted está joven, ¿verdad? Y no le pasa nada y está bien, ¿verdad? Pero por causa de los demás, hermanos, ¿qué tal si por ahí, ¿verdad? Podemos contagiar, porque podemos ser agentes, hermanos, que podemos contagiar a otros. Si usted no cree, ¿verdad? A lo mejor y está bien, el 80% de la persona no sufre ningún daño, ¿verdad? Ningún síntoma, ¿verdad? Pero usted podría ser un vector, un agente que pudiera contagiar, ¿verdad? O a lo mejor no, ponga usted que no, gracias a Dios, no, pero pues pudiera, ¿verdad?, hacer que otra gente piense mal acerca de usted o de nosotros. Entonces, en ese sentido, hermanos, debemos ser sabios, ¿verdad? Mire, no quería decirlo, ¿verdad? Pero fíjense que apenas en este tiempo, hermanos, aquí en la semana pasada, estaba saliendo yo de la casa para hacer un movimiento bancario, ¿verdad? Todos tenemos que hacer movimientos, ¿verdad?, por causa de necesidad. Y en ese momento, hermanos, pues escuché unos balazos, hermanos. Yo escuché que se estaban detonando unos balazos. Y yo por el sonido, y bueno, yo ya, ¿verdad? Que ya está usted entrenado, hermano, bueno, algo así, ¿verdad? He escuchado, por la gracia de Dios me ha librado, ¿verdad?, de varios percances de ese tipo, ¿verdad? La penúltima vez tuve que correr porque justamente ahí atrás de la cuadra estaban rafaleando una combi, ¿verdad? Y gracias a Dios no hubo ningún muerto, pero bueno, yo cuando escuché la ráfaga, luego corrí, ¿verdad? Digo, ay, cuando no veo a nadie, yo corro, porque, pues, obviamente como la serpiente, ¿verdad? Dice la Biblia, el avisado ve el mal y se hace a un lado. Y justamente eso fue lo que me pasó el día miércoles, que estaba saliendo de la casa, hermanos, déjenme contarle esto. Y fíjese que, pues, no voy a decir, ¿verdad?, lo que vi, pero sí alcancé a ver, ¿verdad? Que no vi todo, repito, no vi todo, pero sí alcancé a ver cómo personas, ¿verdad?, se estaban subiendo a un vehículo. No voy a decir de las características, ¿verdad?, porque no soy yo ministerio público, pero sí alcancé a ver, ¿verdad?, ciertas cosas. Y yo vi pues exactamente una cuadra, exactamente, yo me acuerdo que era una cuadra ahí en la Rufo Figueroa, y yo agarré y me di, y en lugar, ¿verdad?, porque vi que ese vehículo iba hacia mí, se habían subido las personas y ese vehículo iba hacia mí. Y yo dije, bueno, si yo voy hacia ese sentido, pues me van a decir, no, pues anda de chismoso, va de soplón. Y ya ven qué hice, pues yo, como dice la Biblia, agarré y le corté, ¿verdad?, camino, le di para atrás, para otro lado. Y bueno, uno pues por curioso, ¿va?, siempre quiere saber qué pasó. Le di la vuelta, sin lo que di la vuelta precisamente alcancé a ver que a un joven estaba tirado, estaba desangrándose y estaba pues, y bueno, ya estaba llegando la policía ya, y una persona ahí, su familiar, no sé, le estaba llorando con lágrimas diciéndole, estaba hablando por teléfono a las personas, bueno, a la ambulancia. Vamos, la Biblia dice, hermanos, que tenemos que ser prudentes. Dice, el sabio, dice, ve el mal, dice, y se hace a un lado. No podemos ir, hermanos, ahorita, ¿verdad?, como están las cosas, hermanos, no podemos ir, ¿verdad?, y decir, no me importa nada, voy a ir. Y no, hermanos, Dios nos mandó precisamente a ser prudentes, ¿verdad? No seamos como aquel que escucha los balazos y en lugar de correrle, ¿sabe qué hace? Agarra y se va en dirección, ¿verdad? Luego lo va a chismear, ¿verdad?, qué pasa. No, hermanos, hay que ser prudentes, hermanos. Hay que ver, ¿verdad?, que nosotros debemos también tener nuestra propia, es más, hermanos, cuando alguien va, los médicos, si alguien pone como ejemplo, estos médicos están arriesgando su vida, sí, hermanos, pero ¿sabe cómo lo hace? Lo hace con el equipo adecuado, ¿verdad? Mi hermana es médica y ella, sí es cierto, pues que le pagan y hacen el juramento hipocrático que deben de curar a las personas porque esa es su profesión, y sí es cierto, pero déjeme decirle que ellos no lo hacen sin una debida protección médica. Ellos no van, ¿verdad? Y es más, yo no iría con un médico, hermano, si no tiene su cubrebocas. A ver, déjame abrirte, ¿verdad?, y rajarte ahí, a ver, y déjame aquí reírme o esto, ¿no? No, hermanos, tenemos que ser prudentes. Yo creo que nadie confiará en una persona que lo hace, ¿verdad?, de manera indolente, de manera al ahí se va. Hermanos, seamos prudentes, ¿verdad? Vamos a ver la tercera cosa y ya estamos terminando, por favor. La tercera cosa, hermanos, es esta, hermanos, que dice aquí, Mateo 10, hermanos, Mateo 10, 21. Fíjense lo que dice la palabra, dice, el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Versículo 22 dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, dice, este será salvo. Versículo 23, cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra.
porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel hasta que venga el Hijo del Hombre. Bueno, hermanos, estas instrucciones que le da el Señor Jesucristo a sus discípulos, la tercera cosa que pudiéramos nosotros, no vamos a ver todas, pero el tercer punto que pudiéramos ver, hermanos, es precisamente que va a haber situaciones, hermanos, escúchale bien, porque nosotros somos discípulos, porque queramos hacer la voluntad de Dios, va a llegar el punto de conflicto, hermanos, va a llegar el punto de choque, donde por cuestiones, hermanos, de predicar el evangelio, hermanos, vamos a tener conflicto con las autoridades y con nuestros propios familiares. Bueno, los propios de familiares lo digo por mí, ¿verdad? No sé usted, pero yo he tenido, déjeme decirle, hermanos, y no me hago la víctima y no quiero, ¿verdad? Por eso no, que a veces uno duda en enseñar, ay, este hermano quiere que se... No, hermanos, pero déjeme decirle, hermanos, que cuando uno quiere hacer la voluntad va a encontrar la oposición y no esperemos ser comprendidos, hermanos, tanto por autoridades como por familiares. Hermanos, va a llegar el punto, hermanos, de choque en el cual nosotros, hermanos, seremos puestos, vamos a decirle, en duda, bueno, vamos a decirle un punto de conflicto, de tal manera que nuestros mismos enemigos, hermanos, dice la Biblia, serán nuestra casa. Y no es por causa de que nosotros no vamos a decirlo, si queremos decirlo, por ser unos... en mi caso, pues hermanos ahí porque pues bien flojo, ahí está, ahí se la pasa ahí hasta ahí no hace nada, se la pasa dormido. No, hermanos, es porque por cuestiones, la Biblia dice, dice, versículo 22, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Es decir, por causa de hacer la obra de Dios, hermanos, va a haber conflicto con sus propios familiares, porque va a haber incomprensión. ¿Por qué? Porque precisamente cuando usted quiere hacer la voluntad de Dios, su misma gente, hermanos, su misma familia se va a oponer, en su misma casa, hermanos, va a encontrar esa oposición. Pero déjeme decirle, hermanos, que precisamente esto se relaciona con el punto 16. El punto 16, fíjense, déjeme decirle lo que acabamos de ver, dice así: y aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Hermanos, si en nuestra casa encontramos oposición, hermanos, siempre hay vamos a decirlo, la palabra allí donde dice, sed prudentes como serpientes, hermanos, y sencillos como palomas, está hablando, hermanos, de una sabiduría tal que siempre hay la palabra sabiduría, déjeme decirle, la palabra sabiduría es ver las cosas como Dios las ve, es decir, tener un segundo punto de vista, no como yo pienso, sino como Dios haría las cosas, como Dios resolvería esta problemática. Preguntarme, bueno, ¿qué haría Jesús, qué haría Dios en mi lugar, verdad? Sin llegar a un punto de conflicto, hermanos. Siempre hay una manera, hermanos, de llegar nosotros a hacer la voluntad de Dios sin que causemos un conflicto, ¿verdad? En este caso, con nuestros familiares. Si ese es el caso, hermanos, le repito, siempre hay una manera de que nosotros podemos llegar, hermanos, a una solución. En mi caso, ¿verdad? Estaba pensando en la mañana cómo hacerle, ¿verdad? Para no llegar a un conflicto, y encontré la manera, precisamente pensando, meditando en este punto, acerca de una segunda perspectiva de cómo ver, hermanos, las cosas como Dios las ve. Vamos, y siempre hay una manera, hermanos, de que podamos llegar a esa solución, ¿verdad? Predicar, que es precisamente predicar el evangelio, visitar, ¿verdad? A las almas perdidas. Ya vimos, número uno es hacerlo precisamente, hay tener una prioridad y hacerlo, ¿verdad? También considerando la oportunidad predicar hacia otras personas que lo necesitan. Número dos, hermanos, es precisamente ser prudentes, no ser insensibles, ¿verdad? A todo lo que está pasando. Y número tres, hermanos, es precisamente, no esperemos, hermanos, tener una comprensión, ¿verdad? De parte de las autoridades. Va a llegar un punto, hermanos, en que va a haber un punto de choque, va a haber un punto de conflicto aún con nuestros familiares, y debemos, hermanos, decidir hacer lo correcto, ¿verdad? Y bueno, hermanos, hasta aquí podríamos terminar porque ya el tiempo se nos vino encima, y pues, hermanos, eso es lo que pudiéramos aprender de las instrucciones que nos dio nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos.